Capítulo 13, empezando en su versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: sométase, ¿cuántas personas? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una vez más quiero leer estos dos versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por esa palabra tuya, Señor. Y en esta noche te pido que tú, oh Dios, no solo unas mis labios, sino también los oídos y corazones y mentes de cada uno, para que podamos recibir esas cosas que nos ayudan a vencer, que nos ayudan a tener éxito, que nos ayudan a poder salir adelante. Señor, alumbra los ojos del entendimiento de cada uno, para que podamos someternos siempre a tu voluntad y a la línea de autoridad que tú estableces. En el nombre precioso y glorioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria al Señor, aleluya. Y en esta noche, aquí hablando a pastores y ministros, y estoy consciente quien en su mayoría tengo delante de mí, yo quiero hablar acerca de la necesidad de estar bajo autoridad. Muchas veces hay quienes creen que porque ya llegan a ser un pastor, un ministro, que ya no deben estar bajo autoridad, o solo mostrando cierto respeto que puede ser nada más superficial. Pero déjeme decirte, hermano, hermana, que la Biblia enseña de que todos debemos estar bajo autoridad. Y no solo cierto grupo, todo el mundo le gusta que la gente bajo de ellos sí estén sometiéndose, pero luego ellos no se quieren someter a quienes estén sobre ellos. O sea, todo el mundo está a favor de organización, pero solo de ellos para abajo, no de ellos para arriba. Ya de ellos para arriba, ellos ya no quieren someterse. Pero debemos nosotros primeramente ver qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Él enseña, y asegurarnos de que estamos nosotros poniéndonos en esa misma línea, porque si no, no nos va a ir bien. Y vuelvo a repetir, todos debemos estar bajo autoridad, y bajo la autoridad de alguien. Incluso sea como fuere, todo el mundo sí está bajo la autoridad de alguien, aún el presidente del país. Él no se vale por sí solo. Incluso muchos saben que hasta casi lo ven como un títere, sencillamente alguien que nada más es un frente o un rostro para los poderes que están detrás de él. Pero sea quien fuere, todo el mundo sí tiene que responder a alguien. Y así es como está el mundo. Es necesario para nuestro bien y para nuestro propio desarrollo. En Eclesiastés, el capítulo 5 y versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés, el capítulo 5 y versículo 8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué es lo que da a entender aquí? Que no importa qué tan alto alguien llegue, siempre va a haber alguien sobre ese supuesto alto, porque al fin de cuentas la autoridad final es Dios. Y aquí leímos de que las autoridades vienen de Él. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Dios a propósito ha puesto autoridades en nuestras vidas, sean grandes y visibles o notorias, pudiera mejor decir, o tal vez sean no tan notorias. Pero todos, Dios pone autoridades en nuestras vidas porque Él quiere ver cómo reaccionamos a esas autoridades. Porque si nosotros no reaccionamos bien a esas autoridades en nuestras vidas, quiere decir que no vamos a reaccionar bien a la autoridad de Dios. ¿Sí me estoy explicando aquí? Incluso la Biblia dice claramente, ¿no?, de que nosotros debemos amar a los que vemos, porque ¿cómo podemos amar al que no vemos y pensar que no tenemos que amar a los que vemos? ¿Por qué? Y lo mismo con autoridad. Todos tenemos que tomar cuidado de estar seguros de estar bajo autoridad. Nadie hará un buen líder hasta que haya demostrado ser un buen seguidor. Voy a repetir eso. Nadie será un buen líder hasta que haya demostrado ser un buen seguidor. Porque un buen líder va a saber cómo se siente el seguidor y lo va a tomar en cuenta. Gloria a Dios. No va a ser nada más un mandón, un dictador, sino que sabe que cada persona que esté bajo su liderazgo es un individuo, es una persona que piensa, es una persona que siente, es una persona que también quiere avanzar, que también quiere tener éxito y llegar a sentirse realizado en la vida. Por lo tanto, hermanos, en nuestro servicio a Dios no debemos violar o desobedecer las autoridades, porque hacerlo es usar un principio diabólico, un principio que el que lo empezó todo fue Satanás. La primera rebelión que tenemos registrada en la Biblia no fue de Adán, no fue de un ser humano, sino más bien fue de Satanás. Y lamentablemente es posible, óigame bien, estar con Jesucristo en doctrina y con el diablo en práctica. Gloria a Dios. O sea, uno puede estar doctrinalmente bien, pero con el diablo en la manera en que uno trabaja. Si uno trabaja en un estado de rebelión, no está trabajando como Dios quiere, sino que está usando principios que son de Satanás. Pero cuando uno no está sometiéndose a la autoridad debidamente, eso va a detener ciertas bendiciones de Dios en nuestra vida. Y yo no sé de ti, pero yo quiero todas las bendiciones de Dios que Él pueda tener en mi vida. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, no olvidemos que en aquel entonces Roma era la que imperaba en todo el mundo. Ellos se jactaban de tener la autoridad, de ser el pueblo conquistador, que habían conquistado a todo el mundo. Por lo tanto, no es casualidad que el Espíritu Santo lo inspira al apóstol Pablo, que escribiendo a los romanos hable acerca de someterse a autoridad. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y él dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, cuando está hablando de autoridades, y este pasaje frecuentemente se cita en relación a que debemos someternos a las autoridades civiles, las autoridades en el mundo. Y bueno, aquí no dice que solo esas, ni tampoco dice que no esas, sino está hablando de las autoridades, toda autoridad, sean autoridades del mundo o sean autoridades en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces hay quienes obedecen más las autoridades del mundo que las autoridades de la iglesia, cuando realmente, hermano, hermana, debe ser todo lo contrario.
Porque las cosas de la iglesia son eternas. Las cosas del mundo son temporales. Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, obviamente debemos someternos a las autoridades que hay en el mundo y sobre todo a las constituidas. Y vivimos, por ejemplo, en un país que está ordenado, tiene sus leyes, y hay diferentes cosas que se exigen de sus ciudadanos. Y esto pues espera de que debemos estar sometiéndonos a las autoridades. Sin embargo, al someternos a esas autoridades, si no lo hace, pues puede acarrear problemas. Pero no someterse a las autoridades espirituales puede afectar tu salvación, puede afectar la eternidad. ¿Sí me estoy explicando aquí? Creo que eso es un tantito más importante, ¿no creen ustedes? Una cosa es de que porque uno no pagó impuestos, póngale, o quebrantó la ley en cierto aspecto, no digo cosas exageradas como matar a alguien o estar involucrado en negocios ilícitos. Hay algo en el ser humano que no se quiere someter. Incluso hasta hay algo en el ser humano que cuando se topa con algo o una autoridad, como que algo dice, yo no, yo soy fulano de tal y yo no. Porque la Biblia dice que la carne está en enemistad contra Dios, y está en enemistad no solo contra Dios, contra toda autoridad. Los tengo bien silencio. Qué bueno que están escuchando bien. Ahora, hay toda clase de autoridades. Esposo y esposa, hijos hacia sus padres, miembros en la iglesia, hermanos, aún los pastores, todos debemos estar bajo autoridad. Hay mujeres que, aunque la Biblia claramente dice que la mujer debe estar sumisa a su esposo, qué atrevimiento, hermano. Pero hay mujeres que dicen, yo no, eso es del pasado, eso es arcaico, eso es de no, hoy la mujer, no señor, la Biblia todavía dice, perdonen hermanas, no pueden haber dos cabezas. Y en algunos casos uno sabe cuál es la cabeza, es ella, gloria a Dios, cuando debe ser él. Ese ahí sí le metí gol, mire, bien suavecito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La rebelión es de Satanás. O sea que la rebelión es algo que empezó en los cielos, no empezó en la tierra. Y luego Satanás vino e infectó al ser humano y colocó rebelión en el corazón del ser humano contra Dios. Y rebelión no es de Dios. Incluso cuando duele, cuando tal vez uno quisiera que no fuera así, aún uno puede hasta racionalizar ciertas cosas y decir, no, pero esto no está correcto. Todavía si hay una autoridad, es necesario someternos a esa autoridad. Porque si queremos la bendición de Dios, y si queremos el apoyo de Dios, y que Dios sea el que nos saque de cualquier apuro en el que nos encontremos, pues es mejor que nos sometamos siempre a la autoridad, y eventualmente Dios te va a dar el triunfo. Eventualmente Dios te va a honrar, pero Él no se va a sentir comprometido con nosotros cuando nosotros no estamos sometiéndonos a ese principio tan importante que es la autoridad. Por esto, la rebelión es el peor pecado del universo. Voy a dejar que eso cale tantito. La rebelión es el peor pecado del universo. En 1 de Samuel capítulo 15, leyendo su versículo 22-23, observamos aquí las palabras de Samuel cuando él está enfrentado con el rey Saúl.
El rey Saúl, él pensó que por ser rey, él hasta tenía autoridad en cosas espirituales. Y él decidió que porque estaba llegando tarde al culto el pastor, él de todas maneras lo iba a arrancar, porque él era el rey. Y cuando llegó, Samuel le dijo: ¿qué estás haciendo? Tú no debes estar ofreciendo sacrificio aquí. Eso le corresponde al que Dios ha señalado. No, es que te tardabas y ya se estaban incomodando. Y hasta los demás ya estaban queriendo hasta abandonar e irse. Él dijo: de todas maneras. Y miren que le respondió Samuel al rey Saúl. El primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que la rebelión la pone en el mismo nivel que hechicería. Yo creo que todos están de acuerdo que la hechicería no es de Dios. Dice: como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La demanda más grande de Dios sobre el ser humano es obediencia. No, pero yo quiero saber por qué. Aunque no entiendas por qué, debemos someternos. Porque nuestra mente no lo sabe todo. Y no solamente no lo sabe todo. Hay cosas en las que sencillamente no lo podemos saber todo. Porque nuestra mente es finita. Y hay muchas veces que Dios, Él no siente la obligación de explicar. Él sencillamente dice: yo dije que sí, y Él sí. Y sí acabó. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran más pequeños. Y estaban en esa edad que todo era: ¿por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿Pero por qué? Y tú haces: ¿pero por qué? Y por ahí vino una cachucha, una gorra, que tenía aquí enfrente, sencillamente las palabras: ¿qué parte de no entiendes? Entonces, cuando mis hijos se ponían así algo, algo inquietos, vamos a decir, yo agarraba y me ponía la gorra. Ya sabían, el no era no. Y la gorrita decía: ¿qué parte de no entiendes? Ahora, no solo es una palabra de dos letritas. En efecto, el no es no. Y para Dios, Él nos dice que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. O sea que debemos ser de palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y rebelión es establecerse como una autoridad aparte de la autoridad reconocida, sea la de Dios o sea en cualquier otro ámbito o nivel. Nuestras acciones no deben ser gobernadas por un conocimiento propio del bien y del mal, sino por un sentido de obediencia. Y si Dios manda algo, yo no puedo ni debo cuestionar ni decir: bueno, yo voy a obedecer una vez que entienda. Dios dice: no, Señor, tú vas a obedecer, entiende o no. ¿Me están mirando algunos de ustedes algo raro aquí esta noche? Pero sí siento que está calando. Incluso hay algunos que nada más lo están pensando de esta manera: eso lo voy a enseñar en la iglesia. Pero antes de que tú lo enseñes, aplícalo primero a tu vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, lo que era bueno y malo, el bueno y malo, era decidido por Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios puso un arbolito y hay quienes creen que no puede ser que solo por comer un fruto, que ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque todo se redujo a una cosa: obediencia.
Y Dios enseña que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Y que el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Entonces Dios le puso un fruto allí delante. Y de todos los árboles que había en el huerto, solo uno. Y Dios dijo, este no. ¿Pero por qué no? Y el diablo viene y le dio su gran rollo. Es que van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, en parte tuvo razón Satanás, porque sí, descubrieron el bien y el mal, pero ya cuando no podían hacer la decisión, ya cuando era demasiado tarde, cuando ya habían cometido el mal. ¿Sí me estoy explicando? Y Dios, antes que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, lo que era bueno y malo era establecido por Dios, pero al comer ese fruto buscaban una fuente o autoridad de lo que es bueno y malo, aparte de Dios. Era decir, bueno, Dios dijo que no se puede, pero yo quiero saber por qué. Entonces yo voy a decidir si se puede o no. Entonces yo voy a comer el fruto, voy a saborearlo y entonces decidiré si es no o si es sí. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y Dios dice, esa es la actitud que yo no voy a permitir. Si Dios dice no o si Él dice sí, hermano, hermana, es por nuestro bien, porque Él sobre todo nos ama. Él no está buscando destruirnos, Él no está buscando acabar con nosotros, Él no está buscando que vivamos de forma miserable. Él está buscando lo mejor para nosotros. Entonces cuando Él dice no, es porque es para nuestro bien. Cuando Él dice sí, es porque es para nuestro bien. Entonces, cuando Eva se dejó llevar por esa estrategia del enemigo y comió del fruto, ella dijo, wow, yo ya voy a ser como Dios. Yo voy a saber, no tengo que preguntarle a Dios permiso, sino yo voy a decidir si es bueno o si es malo. Y entonces, vuelvo a repetir, una situación, un cuadrito tan sencillo. Pero sí, el ser humano dice, viva yo, pero a veces lo pintan como epitafio en la tumba. ¿Por qué? Porque no ves viva yo mucho tiempo. Alguien puede decir, aquí mis nueces truenan, pero ¿por cuánto tiempo? Yo prefiero saber que yo me someto a la voluntad de Dios y que entonces Él me va a bendecir, y aunque tal vez se tarde un ratito para ver la bendición de Él en mi vida, pero cuando venga es sin congoja, es sin aflicción, es sin problemas. A su nombre. El que dice, si Él puede, yo puedo, está en un estado de rebelión. ¿Sabe que así pensó María, la hermana de Moisés? Ella, incluso hasta siendo mujer, y uno se pone a pensar en ese entonces, la condición de la mujer era mucho más sumisa o subyugada al hombre de lo que es hoy. Pero Miriam, ella dijo, Dios no solo va a usar a Moisés, a mí también. Y al cabo yo soy la hermana de él, de la misma familia. Y además soy la mayor, porque no olvide, fue ella la que lo puso a Moisés como bebé en la arquilla y fue flotando. Y me imagino que hasta lo mencionó. No, Moisés ni estuviera vivo si yo no lo hubiera puesto en la arquilla. Ya lo hubiera matado siendo bebé. Así que me la debe Moisés. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y Miriam, ella empezó a decir, pues Dios también puede hablar a través de mí. Yo también soy autoridad. Y entonces empezó a causar un revoluto. Cuidado, hermanas. No le diga a su esposo, yo soy igual a autoridad que tú en esta iglesia. Porque el llamado lo tiene Él. Yo oí aménes varoniles nada más. Es la voluntad de Dios que yo enseñe esto esta noche. Y ahora estoy convencido. Pero hay veces, tal vez hasta vienen y halagan a la esposa del pastor. Y le dicen, no hermanita, usted también.
Dios la usa también. No, además, se vio, mire, su esposo predicó muy fuerte. Y dijo esto, dijo lo otro. Y ya cuidadito que se salga debajo de la autoridad de su esposo. E intentar de ponerse ya como autoridad. Ahí me pagan después este mensaje los esposos. Ahora, hermanas, no me están pagando, así que no crean. No, pero yo he visto eso como problema muchas veces en iglesias. Una iglesia empieza a crecer y llega hasta cierto punto y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no sigue más? Puede ser porque la mujer ya quiere ser la que estén mirando ahí. Incluso ya hasta se usa la palabra pastora. Si es pastora, que tenga su propia iglesia. Yo creo que necesito repetir eso. Si es pastora, que tenga su propia iglesia. No, pero es que yo luché al lado de mi esposo y también yo aguanté. Sí, pero él tiene el llamado. Él es el ungido de Dios. Y la autoridad está en él. Y María o Miriam, ella empezó a decir, tú también. Y entonces, y mire qué cuadro tan tremendo. Porque Moisés estuvo dispuesto a ser más compasivo, óigame bien, que Dios mismo. Dios dijo, ella va a morir por haber hecho eso. Eso es severo, muy severo. Y Moisés dijo, no, es mi hermana. No, Dios. Y la Biblia dice que Moisés empezó a interceder y clamar a Dios por su hermana Miriam. Y decir, Dios, sálvale la vida, sálvale la vida. Porque ella había cometido un pecado que debía ser sentencia a la muerte, rebelión. ¿Vieron lo que hizo Dios con Coré? Hasta se abrió la tierra y más de 200 hombres tragados de un solo golpe. Y yo imagino que Moisés hasta se empezó a apartar de su hermana. Se va a abrir la tierra, Señor, todavía no. Y Dios dijo, bueno, Moisés, ya que tú insistes, porque ella sí debe ser disciplinada. Y le cayó una lepra inmediata. Y por 2 semanas tuvo que estar allá afuera. Y ella no sabía si Dios la iba a sanar o no. Nadie sabía si Dios la iba a sanar. Ella no sabía si iba a terminar siendo una mujer leprosa y morir como una mujer leprosa. Pero quedó bien claro ante todos que el ungido era Moisés. Y que nadie puede decir, no, ahora yo soy. No, Señor, la autoridad es la que Dios dice y la que Él pone. Y es mejor que nos sometamos a esa autoridad. Ya te dice, gloria a Dios. No todos tienen el mismo lugar en el cuerpo. La Biblia dice que Dios ordenó el cuerpo. En 1 Corintios 12:24, Dios ordenó el cuerpo. Dale gracias a Dios que nada más estás en el cuerpo. Pero hay quien está en el cuerpo y ya quiere ser lo más alto, lo más fuerte, lo más importante del cuerpo. Si eres una uñita nada más en el pie, pues todavía dale gracias a Dios. Yo me acuerdo de un hermano una vez estaba diciendo, no, yo quiero ser parte de la planta del pie del Señor. Y alguien le dijo, pero hermano, ¿cómo se rebaja usted tanto? Para decir que quiere ser parte de la planta del pie del Señor. Eso es rebajarse. No, dijo, no me han entendido. Él dijo, no, lo que pasa es que la Biblia dice que cuando venga el Señor, Él va a pisar al diablo con la planta de su pie. Y yo quiero estar ahí cerca para darle mis patadas también. Sea como fuere, ser parte del cuerpo ya es una bendición. Y Dios es el que coloca los miembros. En 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 18 dice, 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Gloria a Dios. Imagínense, está comparándose a un cuerpo humano, ¿no es cierto?
Nadie puede cortarse el brazo y tirarlo en el suelo, el piso, y esperar que se convierta el cuerpo. Eso nunca ocurre. No, mucho silencio. Eso no ocurre. Él se corta el brazo y lo tira al piso, será brazo y brazo desmembrado hasta que se pudre y se convierte en polvo. No se convierte en un cuerpo, no se convierte en nada más de lo que es. Así que cuidado, que tú puedes agarrar y decir, no, yo me voy a dividir. Y yo ahora voy a hacer la gran cosa. No, será nada más un brazo podrido que se va a convertir en polvito. Es mejor que nos alineemos a la autoridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento observamos tantas veces como los discípulos salían de dos en dos, pero uno siempre era el líder y el otro era el segundo. Algunos tenían la responsabilidad del liderazgo y otros nada más de apoyo, de ayuda. Algunos están en lugares de autoridad y otros están bajo autoridad. Dios siempre ha obrado a través de un individuo, no un comité. Y comités son buenos y gracias a Dios que los usamos y los usamos mucho en el IPUM, porque necesitamos tener, la Biblia dice que hay seguridad en la multitud de consejeros, pero al fin de cuentas Dios siempre usa a un líder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Dios es uno, Él no es trino. ¿Se me está explicando aquí? Él es uno. Y Él dice, la línea de autoridad que va desde mí para abajo siempre va a ser uno. Y debajo de ellos van a haber otros, pero siempre hay uno. Siempre hay uno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Por lo tanto, la obediencia a Dios y a su autoridad delegada, o sea, la que está representándolo a Él, y es algo a lo que siempre debemos someternos. Dios respeta celosamente esa autoridad que Él ha delegado. Gloria a Dios. En Hebreos el capítulo 13 y versículo 17, Hebreos el capítulo 13 y versículo 17, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y ¿qué? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, estoy seguro que todo pastor aquí ha citado ese pasaje a los miembros de su iglesia, o lo leyó así de casualidad un día en el culto, accidentalmente, a propósito. Pero que de ti, que de mí, también vamos a estar sumisos a las autoridades que Dios ha puesto. Salmo 105 y el versículo 15. Salmo 105 y el versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Moisés fue un líder extraordinario. Tal vez como líder Moisés se destaca o distingue más que cualquier otro líder en toda la Biblia, porque él fue el pastor de la iglesia, de la congregación más grande que jamás ha habido. Él tuvo más de 2,5 millones o 3 millones de miembros, y él no tenía un cultito entre semana y 1 o 2 el domingo. No, él lidiaba con esos miembros todos los días de la semana y las 24 horas del día. Y la vida de Moisés es un tremendo ejemplo como líder. Y es de observar que hasta con Moisés, que fue un líder, la Biblia dice que no hubo hombre manso como Moisés. Sin embargo, él tuvo mucha rebelión. Hubo un total de 16 veces que alguien se sublevó, se rebeló contra Moisés, y algunos de esos casos fueron bastante delicados. Gloria a Dios.
Y parecía incluso como que el pueblo estaba a favor de quitarlo a Moisés y poner otro. Y a veces Dios tuvo que hacer que su misma gloria se apareciera. Como quien dice, no me lo toquen. Si tocan a Moisés, se van a meter en problemas con el Todopoderoso. Eso dice, gloria a Dios. En una de esas rebeliones, la Biblia dice que Moisés conocía a Dios. Y él en ocasiones era el que intercedió a Dios. Y le pidió a Dios que perdonara el pueblo. Más de una vez él pidió que Dios perdonara todo el pueblo de Israel. Dios dijo, mira Moisés, apártate, yo voy a destruir este pueblo y de ti voy a levantar una nación más grande, más poderosa, mejor que esta. Y Moisés dijo, no, aquí me quedo. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a defender tu congregación, mi pastor? Y dice, no, tira la toalla, ya renuncia, vete a otra, ya puedes levantar otra más grande. ¿Ah? ¿Ya lo pensaste, no es cierto? ¿O será que dijiste, Señor, tú me pusiste aquí yo voy a estar, porque yo sé que estoy en tu voluntad? Y este pueblo tal vez es rebelde, pero yo voy a seguir aquí, porque tú tienes algo especial. Tanto da gloria a Dios. Y vuelvo a repetir, Moisés sufrió 16 rebeliones. Y en una ocasión, el pueblo estaba murmurando, y aún fue después de la rebelión de Corea, a los pocos días. Con razones el pueblo de Israel era tan testarudo. Imagínense, a los pocos días de que la tierra había tragado a Coré y sus seguidores, dice la Biblia que el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Ahora, realmente ellos no estaban murmurando contra Moisés, ellos estaban realmente murmurando contra Dios. Pero no querían decir Dios, más bien querían decir Moisés. Pero no era Moisés, era realmente que no querían someterse a la voluntad de Dios. Y el pueblo empezó a murmurar y murmurar, y empezaron ellos a venir con toda la intención de acabar con Moisés. Y dice la Biblia que la gloria de Dios, esa nube que estaba sobre el tabernáculo, salió de su lugar y empezó a destruir y matar gente. Y Moisés le gritó a Aarón, Aarón, corre al tabernáculo y trae los incensarios. Y empieza a mover los incensarios en medio de este pueblo. Y dice la Biblia que Aarón, él cuando empezó a mover los incensarios, se detuvo la plaga. Y a un lado todos estaban muertos y a un lado todos todavía estaban vivos. ¡Qué cuadro! Y solo fue porque Moisés clamó a Dios. Si no, todos hubieran muerto. Todos hubieran muerto menos Moisés. Pero Moisés dijo, no, Señor, sálvanos. Hay veces que hay que clamar a Dios por el pueblo. Repito, hay veces que hay que clamar a Dios por el pueblo. Hoy en día vivimos en un tiempo donde rumores corren tan rápido. En un solo día, una iglesia se puede alborotar. Uno dice, Dios mío, ¿qué ha pasado? Parece como el mero chamuco se metió aquí. Las redes sociales, teléfonos, mensajes de texto. ¿Han oído de Facebook? ¿De Twitter? Y si no lo sabes, es mejor que despiertes. La gran mayoría de tu iglesia está metida en Facebook y en Twitter. Según las estadísticas aquí en México, es increíble la cantidad que están en Facebook y en Twitter. ¿Y quién no tiene un teléfono, esos smartphones, donde están conectados con todas esas redes? Por eso hay que clamar a Dios y decir, oh Dios, protégeme. Porque nosotros humanamente no podemos contra las acechanzas y ataques del enemigo que lance. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Rebelión, hermano, hermana, es un principio infernal. Y a veces por eso la iglesia no prevalece, por la presencia de rebelión. Empiezan a hablar del pastor y decir, mire, el pastor dice, no, a mí no me gustó lo que dijo el pastor, la decisión que hizo.
Pues si no te gustó, de todas maneras, sométete. Porque aunque cometa un líder un error, Dios todavía lo apoya. Voy a repetir eso. Aunque un líder comete un error, Dios todavía lo apoya. Porque es un líder. El rebelarse contra la autoridad representativa es lo mismo que rebelarse contra Dios mismo. Cuando el hombre toca la autoridad delegada de Dios, toca a Dios dentro de ese individuo. Aleluya. Y es pecar contra Dios mismo. Por lo tanto, no vemos al hombre, sino la autoridad que está investida en él. Vaya y golpea a un policía y a ver si se sale con la suya. No, es que es un vecino y me vino a insultar la casa. Es un policía. Y él no es solo un hombre, él representa la autoridad. Y no te metas con un policía, no importa lo que te haga. No, clama a Dios. ¿Por qué? Porque el momento que él se pone el uniforme, él ya no es Juan Pérez. Él representa la autoridad del cuerpo policíaco en el que está. ¿Sí me estoy explicando aquí? Ahora un policía, que tal vez lo es legítimamente, puede salir a intentar de pitar, llevar el tráfico. Si él no está uniformado, capaz lo atropella. Pero el momento que se pone el uniforme, ya no están respetando a Juan Pérez, están respetando el uniforme que lleva. Están respetando la autoridad. ¿Sí me explico aquí? Y un varón de Dios, un pastor de una congregación, no porque alguien diga yo soy varón de Dios, es que ya lo es. No, porque el dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuánta gente viene diciendo por ahí, yo soy pastor, y tal vez ni tiene congregación? Y hasta aquí pidiendo que se le dé chance para predicar. ¿Quién sabe lo que van a decir? Mi primera pregunta es, ¿dónde pastorea? No, yo ahorita no tengo iglesia. Entonces no eres pastor. Gloria a Dios. Deja de decir que eres pastor. Si tú no tienes una congregación, tú nada más eres un predicador, nada más. Y puede ser que ni predicador, nada más eres un hablantín. Aleluya. Y deja que eso cale. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y vuelvo a repetir, aún si la autoridad representativa de Dios está en error, hay que tomar mucho cuidado. El Señor Jesucristo era Dios manifestado en carne. ¿Cuánto creen eso? Levante la mano si lo creen. Pero cuando Jesús estuvo ante Caifás, Caifás era la autoridad. Nadie ahí sabía que Jesús era Dios manifestado en carne. Si lo hubieran sabido, si hubieran caído sobre sus rostros y no lo hubieran tocado. Pero Caifás, Jesús no respondía, no decía nada. Silencio, lo acusaban, le decían, ya lo habían golpeado, ya habían hecho un montón de cosas. Y Jesús, silencio. Pero cuando Caifás, óigame bien, dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres el Mesías o no. Jesús se vio obligado a contestar, porque era el sumo sacerdote, y aunque estaban obrando mal y haciendo las cosas mal, pero era la autoridad de Dios, y aún Jesús tuvo que responder. Él le dijo, tú lo dices, y desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre que desciende en las nubes de gloria. Tenemos un cuadro similar en Hechos, el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el Sanedrín, y aparentemente Pablo ya no sabía quién era el sumo sacerdote de turno, y cuando el sumo sacerdote le dijo a alguien que le diera una bofetada a Pablo, Pablo dijo, Dios te abofeteará a ti, pared blanqueada. Este Pablo era peleonero, bien respondón. Y entonces alguien le dijo, ¿le dirás así al sumo sacerdote? ¡Oh! Perdone. Yo no sabía que era el sumo sacerdote. Me disculpas. El mismo apóstol Pablo, él ya sabía que ese sistema ya había sido reemplazado
Desde el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasgó en dos de un lado a otro, él sabía que él realmente no representaba a Dios. Él, Pablo, representaba más a Dios que el sumo sacerdote, porque él era un apóstol. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero él dijo, no, esta es la autoridad todavía constituida y la autoridad reconocida, y se sometió. Cuando dicen gloria a Dios. Qué tremendo ejemplo tenemos en David. David, pobrecito, el rey lo andaba buscando para matarlo. Él no había hecho nada, lo único que había hecho era matar a un filisteo. Y solo porque las mujeres empezaron a decir que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, Saúl tuvo envidia. Y no era cierto, él solo había matado uno. Pero David, Saúl, se dejó mover y dijo, ya lo van a hacer rey a este. Y entonces, a partir de ese día, él solo buscó cómo acabar, cómo eliminar a David. Cuidadito, hermano, que en tu iglesia, y mejor no miro, allá un David y tú lo quieres matar. Y le tiras lanzas y jabalinas. Si hay un ungido de Dios, mejor lo trates bien. Y que tú puedas decir, salió bajo mi ministerio. Un aplauso para el Señor Jesús en este momento. Amén. Pero dice la Biblia, David salió huyendo y conocemos la historia y se fue a meter a una cueva. Y David, Saúl empezó a perseguirlo cierto día. David tenía 400 hombres y el rey Saúl salió a perseguirlo con 3,000 soldados. ¡Qué abusivo! 3,000 contra 400. ¿Cuánto dan gloria? Y gracias. Y cuando cierto día se fue a esconder en la cueva David y dijo, Saúl va a pasar de largo, no se va a dar cuenta. Y cuando se mete Saúl en la cueva, y ahí estaban todos los hombres de David allí metidos, escondidos en esa cueva, y Saúl se metió y hasta se durmió. Él pensaba que estaba bien resguardado porque estaba en una cueva, no dándose cuenta que David ya había estado metido en esa cueva. Y dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 24, empezando en su versículo 4, gloria a Dios, igual el pasaje porque mejor no lo puede escribir más que la misma Biblia. 1 de Samuel 24, 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día del que te dijo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Yo le diré una cosa, para mí nada más que David dijera eso, demuestra la calidad de persona que era. Porque cuando alguien empieza a oponerse a alguien, ni hijo de Dios es ya ni le voy a decir hermano, porque se ha levantado contra mí. Un momento, el único que decide quiénes son los de la familia es el padre. Y tú no puedes decir, no, ese ya no es miembro de la familia. No, señor, papito es el que decide eso. Entonces dice, gloria a Dios. Imagínense, le está queriendo matar Saúl a David y él todavía dice el ungido de Jehová. Y yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Gloria a Dios. Y salió después David y pidió disculpas solo porque le había cortado un pedacito de tela. Hay algunos hoy en día que lo matan con la lengua, aunque sea. Y se atreven a hablar del varón de Dios. Yo estoy hablando a pastores aquí. Ahora yo sé que lo van a enseñar en su iglesia. Les están diciendo, ¿será que lo van a grabar? Ellos lo tienen grabado. Gloria a Dios. Pero no fue la única vez.
sino que más después otra vez volvió Saúl. Y dice la Biblia que ahora cuando él ya no quiso quedarse en una cueva, porque ya se habrá metido ya David aquí. Hasta sin duda alguien lo convenció que había sido estrategia. Y que no, que fue por casualidad. Pero resulta que esta vez él se rodeó de sus hombres. Y ahora una cosa, ese David era valiente. Valiente. Porque él con Abisai, que era su tío, y Abisai no era de los 30, él era de los 3. Porque había 30 valientes. Pero arriba de los 30 valientes habían 3. Que eran más valientes que los 30. ¿Sí me estoy explicando? Y uno de ellos era Abisai. Y Abisai llegó a ser guardaespaldas personal de David. Y David se fue con Abisai. Y se metieron hasta donde estaba Saúl. Y ahí estaba. Y dice la Biblia, en 1 de Samuel, el capítulo 26, versículo 8 al 7. Y Abisai dijo a David, ahora se lo tuvo que haber susurrado al oído, ¿no? Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, o sea, si tú no lo quieres matar, nada más dame permiso a mí. Yo sí lo hago para que no digas que, no tengas que decir que tú lo mataste. Dice, Dios te lo ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo a la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y luego la Biblia dice, segundo Samuel 1:14, cuando una malecita vino corriendo a avisarle a Saúl de que, a David, que Saúl había muerto. Y él le preguntó, ¿y cómo lo sabes? Porque yo lo maté. La Biblia dice que David agarró su misma espada y lo mató a la malecita. Él no celebró la muerte de Saúl, de su enemigo, porque él sabía que Saúl era un ungido de Dios hasta el último respiro de su vida. Hay mucho silencio. Y uno diría, bueno, pero David tenía toda la razón, lo quería matar y era la segunda vez y tantos intentos. Pero David sabía someterse bajo la autoridad de Dios. Es más, David ya había sido ungido por Samuel para ser rey. Y él podría haber dicho, yo ya soy ungido. Esto nada más Dios me lo está poniendo aquí para que acabe con él y quite el estorbo. No, Señor, era una prueba de parte de Dios mismo para ver si él se sometía a la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El que va a servirle a Dios tiene que aprender que su misión a la autoridad es imprescindible. Obediencia transciende nuestro trabajo. No puedes exigirle de hermanos de tu iglesia lo que tú no fuiste cuando eras miembro. No, ves que el pastor, el de tu ama, que no, Señor, ese era tu pastor. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículos 10 y 11, Santiago 4, 10 y 11, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y en efecto lo que termina dando a entender es, solo hay un juez. Y es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que es imprescindible estar bajo autoridad. Si tú quieres que Dios te bendiga,
entonces sométete a la autoridad que tú tienes. Y si esa autoridad es injusta o demasiado exigente, en fin, lo que sea, clama a Dios y di: Dios, sálvame, ayúdame. Pero no intentes de tomar la situación en tus manos, porque Dios te va a reprender, Dios te va a castigar. Y a veces eso no surge hasta años más tarde, cuando uno quiere que Dios lo bendiga, y resulta que Dios dice: todavía tienes deudas. ¿Cuándo, Señor? Hace 10 años. ¿Te acuerdas lo que le dijiste al pastor que tenías? Lo maltrataste. Y en vez de defenderlo y cuidarlo, tú hablaste mal de él. Fuiste los primeros que estaban hablando mal de él. ¿Por qué hay tanto silencio aquí? Y Dios dice: mire, yo no te castigué esa vez que tenías una gripa. No, esa era una gripa. Ahorita vas a cosechar. Yo prefiero decirle: Señor, quiero someterme a la autoridad que tú pones en mi vida. Vamos a ponernos en pie.